Hola, ¿qué tal? En este día vamos a empezar una serie de enseñanzas, todas basadas en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo es uno de los evangelios que a mí personalmente más me gusta. Junto con el Evangelio de Juan, son uno de los primeros que yo estudié cuando empecé mi caminar detrás de Jesús como su discípulo. Y el entender este Evangelio me ayudó a tener un buen fundamento, una base sólida, donde ya por casi 40 años he estado siguiendo a Jesús. Yo quiero compartir con ustedes muchos de esos principios. Solo la manera que lo vamos a estudiar va a ser que vamos a estar nosotros tratando de entender el significado original, por qué Mateo escribió lo que escribió, cuál fue el motivo detrás de sus respuestas o discursos que él decidió escoger para escribir y hacer que fueran parte de su evangelio, cuál era el significado y sobre todo lo más importante, cómo aplicamos eso a nuestra vida de hoy en día. Así que les invito a que me acompañen. Hoy vamos a empezar con el capítulo número 1, del versículo del 1 al versículo 11. Vamos a leerlo. De hecho, hoy en este día específicamente voy a leer la versión de las Américas. Dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar y Fares a Zara. Fares engendró a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró a David. David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. Salomón engendró a Robán, Robán a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jeroam, Joram a Uzías. Uzías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequiel. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliam, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Akim, y Akim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, y Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia 14 generaciones, y desde la deportación de Babilonia hacia Cristo 14 generaciones. Aparentemente muchos de nosotros leemos esta porción de la Biblia y literalmente la pasamos rápido, ¿verdad? Porque parece una lista aburrida de nombres. Algunos quizás suenan familiares, otros totalmente desconocidos, y nosotros a veces nos preguntamos, pero ¿por qué Mateo decide empezar de esta forma? Y eso es precisamente importante entenderlo. Como ya hemos visto en el video anterior que estuve enseñando una introducción general a todo el libro, es importante entender eso para entender todo lo que Mateo ha estado hablando. En primer lugar, déjenme decirles cómo se formó el Evangelio de Mateo en este momento. Yo creo que esto es muy importante. El Evangelio de Mateo se formó basado en la vida, la predicación, la muerte y resurrección de Jesucristo. Y Mateo escogió todos esos pasajes basado en lo que él consideraba necesario para la comunidad o la iglesia que él estaba tratando de ayudar con su evangelio. Los evangelios se formaron en primer lugar en base a las palabras de Cristo, a los actos de Cristo. Después, lo que Cristo dijo y lo que Cristo hizo, los apóstoles lo repitieron. Y la gente se reunía para escuchar y volver a escuchar y volver a escuchar oralmente. Se empezó a compartir todo lo que Jesús era, todo lo que Jesús hizo. Pero ya al pasar los años, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, como para el año 80, el año 85, la mayoría de los estudiosos afirman que se escribió este Evangelio. Y habían pasado como 60 años casi desde que Cristo había muerto. Este Evangelio fue escrito. Desde un principio que se escribió, este evangelio es uno de los más citados por los padres de la iglesia, o sea, los discípulos de los apóstoles. Ellos citaron frecuentemente este evangelio y por eso era considerado muy importante, y de hecho muchos pensaban que fue el primero. Como ya dije, fue escrito este evangelio en el año 80, el año 85 más o menos. Ahora, la pregunta más importante de todo esto es: ¿a quién le estaba escribiendo Mateo lo que él escribió?
Esto es importante porque si usted ha leído los 4 evangelios se da cuenta que ninguno de los evangelios, aunque hablan lo mismo, los temas generales son los mismos, sobre todo los 3 primeros, ¿verdad? Lo que es Marcos o Mateo, Marcos y Lucas, son muy similares. De hecho, se piensa que Mateo tomó por una gran parte de lo que escribió, se parece mucho a lo de Marcos, ¿verdad? Bueno, el punto es este. Cada uno de ellos escribe de una manera diferente porque eran personas diferentes, pero lo más importante era que ellos estaban dirigiendo su evangelio a un grupo específico de personas. En el caso de Mateo, Mateo lo escribió, se cree que era una comunidad cristiana en el norte, allá al norte de Israel, lo que hoy sería Siria, que consistía mayormente de judíos que se habían convertido al evangelio, que se habían convertido a Jesucristo como seguidores de Jesús y habían aceptado a Jesús como el Mesías, ¿verdad? También había algunos gentiles, pero en su mayoría eran judíos que ahora eran cristianos, pero que al mismo tiempo estaban regresando, estaban por la persecución, por las dudas, porque hubo al principio de la iglesia un grupo bien fuerte, ¿verdad? Que decía, no, nosotros somos judíos y tenemos que permanecer judíos y el cristianismo sigue siendo el judaísmo. Y muchos de ellos empezaban a ser convencidos. Por supuesto, a muchos sufrieron persecución por ahora ser discípulos o seguidores de Jesús como el Mesías. Una de las cosas más importantes que Mateo nos habla es que esta comunidad o esta iglesia, él escribe todas estas cosas y a veces usa el lenguaje mucho del Antiguo Testamento. Si ustedes lo leen, se da cuenta que frecuentemente el Evangelio de Mateo nos habla de cómo está escrito, como dijeron los profetas, en cumplimiento a lo escrito, así como Moisés declaró, etcétera, etcétera. Él está hablando obviamente a una comunidad que está muy familiarizada con el Antiguo Testamento. El único problema es que ahora estaban pasando por una gran persecución y se sentían amenazados, se sentían atacados y muchos de ellos estaban desviándose de la fe. Los temas principales del Evangelio es, número 1, Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo no solamente es un maestro, es un profeta, es más que todas esas cosas. Es el Hijo de Dios, es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, o como Mateo nos va a decir un poco más adelante, es Emmanuel. Es Dios aquí en la tierra, Dios con nosotros, Dios encarnado. El autor, como el título dice, se acepta comúnmente de que fue escrito por Mateo, que fue uno de los apóstoles, que también en la Biblia se le llama Leví. Algunas de las características de este evangelio son importantes, es de que fue escrito pensando en personas que sí entendían el Antiguo Testamento, que tienen algún trasfondo conociendo, por eso se entiende que era dirigido a cristianos que venían de un trasfondo del judaísmo. Hay varios temas importantes. Si lo estudiamos en la estructura, diríamos que se refiere, por ejemplo, habla las enseñanzas de Jesús, del capítulo 7, 28, hay como 5 cosas importantes: las instrucciones de la misión de Jesús, las parábolas, habla sobre cómo deben de vivir los discípulos, tiene una parte bien grande sobre la vida futura, sobre lo que va a pasar. Una de las cosas más importantes de este evangelio es de que Jesús es identificado con títulos divinos, porque la intención más grande o más importante de Mateo hacia el grupo que él está escribiendo es asegurar, reafirmar su fe en Jesús, no como un profeta más, pero como el Hijo de Dios, como Dios hecho carne, viviendo entre nosotros. Por eso se le llama Rey, Mesías, Hijo de David, Hijo del Hombre, Hijo del Dios vivo. Todos estos títulos que Mateo le da hablan de la divinidad de Jesucristo. También en esta carta nosotros tenemos una de las primeras referencias a la iglesia. Y después vamos a estar estudiando, por supuesto, con más detalle todo lo que esto significa. Y también en esta carta nosotros tenemos lo que más tarde se convertiría en lo que es el discipulado, sobre todo la gran comisión, donde se nos habla, se nos desafía a que tenemos que ir hasta lo último del mundo. Bueno, más adelante en la siguiente lección vamos a estar estudiando nosotros el significado y el por qué Mateo le da tanta importancia a esa genealogía. Solamente quería dar esta pequeña introducción para que podamos ser motivados. Vamos a estar aprendiendo más sobre la vida de nuestro Señor, y esto es bien importante porque muchas veces también nosotros, al igual que los judíos a quien Mateo les está escribiendo, esos discípulos de Cristo, pasamos por tribulaciones, pasamos por dudas, pasamos por enfermedades, pasamos por momentos que nos hacen dudar de nuestra fe. Y al igual que aquellos primeros discípulos, nosotros también necesitamos recordar
Que nosotros no estamos siguiendo a un hombre que comenzó una nueva religión. Nosotros estamos sirviendo a alguien que se identifica a sí mismo como el Hijo de Dios. Alguien que a sí mismo se identifica como el cumplimiento de las Escrituras. En otras palabras, nosotros vamos a estar estudiando la vida del Hijo de Dios mismo. Por eso es bien importante en estos tiempos, quizás estás pasando por tribulación, por pruebas, mientras estudiamos todos estos estudios, siempre ten esto en mente. El Evangelio de Mateo nos revela a Jesús no como un filósofo, no como un buen maestro, como mucha gente dice. Me gusta estudiar el Evangelio de Mateo porque tiene muchas enseñanzas, muchas parábolas, muchas cosas muy buenas y prácticas. Ahora, todo eso es verdad. Lo que Jesús hablaba era bueno, era práctico y era excelente. Pero lo más importante y el enfoque principal es que al final del día todos nosotros digamos, Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús entiende, ¿verdad? Porque en muchos de los pasajes Jesús se identifica con los que son perseguidos. En muchas de las historias Jesús es atacado, Jesús es burlado, despreciado y como todos sabemos, al final es crucificado. Este evangelio es bien importante porque nos habla a aquellos que pasamos por momentos de dudas, nos habla a nosotros de que mantengamos nuestra fe, de que no estamos creyendo solamente en una religión, pero en una persona, en Dios que se hizo hombre y vino a ser como usando el lenguaje bíblico, su tabernáculo, su morada con nosotros. Yo les quiero motivar a que no te pierdas esta serie de enseñanzas porque van a ser de grande bendición a tu vida. Te espero para la próxima, donde vamos a estar estudiando ya el significado de varios de los pasajes que hemos estado leyendo. En este momento simplemente quiero dar gracias por la oportunidad y quiero terminar con una oración para dar gracias por este tiempo de estudio. Señor, te doy gracias por cada persona que está escuchando mi voz y que ahora está empezando, Señor, esta serie de enseñanzas junto conmigo, en la cual vamos a estar estudiando y vamos a estar sumergiéndonos, Señor, en lo que es tu palabra, principalmente el Evangelio de Mateo. Yo no sé si hay personas que en este momento están pasando por problemas tan serios que les han hecho dudar su fe, su relación contigo, Dios. Te pido que a través de esta enseñanza su fe sea afirmada, su fe sea asegurada, su fe sea afirmada de todas formas, Señor. Y sobre todas las cosas, que las personas que se unan, Señor, puedan llegar a conocerte a ti, no como el maestro, no como el rabí, pero como el Hijo de Dios, como Dios mismo que descendió, se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Revélate a nosotros, Señor, quita nuestras dudas y Espíritu Santo, ayúdanos a confiar plena y confiadamente en todas las áreas de nuestra vida en el Señor Jesucristo. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga.